invitarles hoy a que pensemos en un texto que se encuentra en Mateo 27, versículo 51 al 61, que quiero utilizarlo con el pensamiento, hermanos, de cómo nos convertimos en discípulos de Jesús. Mateo 27 habla de José de Arimatea y de Nicodemo. Mateo 27 es uno de los últimos eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que encontramos después de su muerte. Y voy a pedir que lo busquen. Mateo 27, versículo 57 al 61. Déjenme ver porque yo estoy, hasta a mí me está costando encontrarlo. Es 27, 57. Sí, cabal. Sí, Jesús es sepultado, ¿verdad? Vean lo que dice este pasaje. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera. Entonces fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Este es un pasaje interesante que yo quisiera utilizar esta mañana para pensar en darle seguimiento a lo que hermano Mario comenzó a enseñarnos el domingo pasado sobre cómo uno llegaba a ser discípulo de Jesús. Y María había llegado a ser discípula de Jesús porque se sentaba a los pies del Señor. Y Mario nos explicó claramente que sentarse a los pies del Señor era estar en la escuela de Jesús. Era no solamente escucharle qué decía, sus cosas interesantes, sino entender toda la dinámica de sus enseñanzas para unirse a Él como un discípulo. Un discípulo es una persona que sencillamente es un aprendiz, es una escucha. Él aprende del maestro, imita al maestro. Así que Jesús se dedicó por entero a entrenar. Pues la Biblia dice que fueran 12 discípulos, porque 12 es como un número que está relacionado con las 12 tribus del pueblo de Israel. Como dice que agarró por lo menos uno de cada tribu, aunque en realidad no todos pertenecían a una tribu, sino representaban a una tribu. Sin embargo, encontramos que Jesús tuvo otros discípulos, aparte de los 12 apóstoles que encontramos nosotros, que ya han tenido la autoridad de ser reconocidos como apóstoles, porque son los que a quienes Jesús directamente les encomendó la tarea de llevar el evangelio. Un discípulo. Y yo fui a Cuba porque ahí se nos enseñó un modelo de discipulado que imita el discipulado de Jesús. En inglés o en español se llama círculo pequeño. Y ellos presentan una situación que se da en la iglesia. Aquí estamos en un círculo grande, ¿no, hermanos? Y hablábamos de la importancia de que este culto es un culto de alabanza, pero aquí nosotros no podemos, aquí hasta pena nos da decir que necesitamos alguna ayuda o que pedimos oración, que es lo que más nos mueve. Aquí testificamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero aquí jamás hablamos de una derrota, así específicamente. Ya es muy complicado hablar de eso, de un problema que uno tiene personal, no lo cuenta aquí. Entonces, este es un círculo de alabanza en donde muchas veces uno no puede encontrar, uno se da cuenta de sus situaciones, pero uno no encuentra cómo sacar
y solucionar esos verdaderos conflictos que nos atrapan a nosotros. Y está el ciclo más pequeño, el de las señoras, el de los caballeros, el de la célula, el de la oración. Está ese círculo que es más pequeño todavía, pero que todavía nos da un poco de... no nos sentimos en plena libertad. Y más si usted casi no lo visita y de repente llega un grupo y están tirándole a uno y confrontándolo a uno. Dice, aunque uno dice, esto está para mí, uno no se atreve a decir, a mí Dios me habló hoy, ¿verdad? Porque es un círculo muy, todavía uno tiene como pena. Y entonces ellos hablan del small circle, que es el círculo más pequeñito, que es de uno y uno. Uno y uno. En uno y uno es donde muchas veces podemos decir, es que mi verdadero problema, vos, no es la iglesia, no es la gente, sino tengo un problema yo. Y ahí pues uno puede intimar mejor. Entonces ellos nos hablaban de la importancia de establecer un proceso de discipulado uno a uno, cara a cara, dos personas nada más hablando de la palabra y cómo la palabra nos confronta. Y entonces tenemos la responsabilidad, los que fuimos, de crear un movimiento en el que vamos a comenzar con algunos discípulos para poder trabajar el modelo y también el aspecto práctico. Y este tiene 4 estaciones a través de las cuales vamos a caminar hasta poder convertirnos en verdaderos seguidores, que hacen seguidores. Bueno, un discípulo de Jesús era aprendiz de Jesús. Él aprendía sus verdades, pero aprendía también su modelo de hacer discípulos. Y Jesús también enseñaba el modelo de entregarse a la causa de Cristo. 3 cosas muy fundamentales: sus enseñanzas, su modelo y su entrega, que son aspectos bien fundamentales en el discipulado. Un seguidor de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se convertía uno en un seguidor? José de Arimatea, por lo que entendemos aquí, es una cosa importante notar, que cuando los 4 evangelios repiten una cosa es porque es muy importante. Entonces, por ejemplo, la Gran Comisión la repiten los 4 evangelios y hasta el libro de los Hechos la repite. Va a encontrar ustedes que el gran mandamiento está diluido en los 4 evangelios, que ayudar a los demás implica la obediencia a nuestro Señor, diluido en los evangelios. El Sermón del Monte está repetido en los evangelios, la venida del Señor está repetida en los 4 evangelios y en las epístolas y en toda la escritura también. ¿Por qué? Es un tema importante. Entonces este tema es muy importante y yo quiero que comprendamos esta dinámica de ser un seguidor de Jesús para convertirse en un discípulo. El seguidor de Jesús, por lo general, era una persona que comenzó a escuchar al Señor. El modelo en que los maestros tomaban a sus alumnos en el pasado era que ellos se iban en las plazas públicas, así dice Proverbios. La sabiduría clama en las plazas diciendo a los simples: ven, aprendan, yo les voy a enseñar la sabiduría. Así eran los maestros, ¿no? A través de los maestros decía: ¿quién quiere aprender a ser un hombre sabio? Venga para acá. Y entonces los maestros reunían discípulos, así que las gentes escuchaban a ellos y les escuchaban y les escuchaban, y podía pasar hasta 6 meses escuchando las enseñanzas de un maestro. Ya cuando el maestro se daba cuenta que aquel era un alumno recurrente, lo invitaba a ser su discípulo. Entonces eso es lo que encontramos en la Escritura, que dice que después escogió a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Entonces el discipulado constituía, por un lado, un escogimiento que Jesús hacía porque miraba tu interés, miraba lo que había en tu corazón. Decía: tú puedes ser un buen discípulo del Señor, tú puedes hacer algo para mí, pero necesito saber que lo quieres hacer. Dice el Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, en cierta manera, un discípulo
empieza siendo un seguidor, uno que escucha al Señor, pero pronto el Señor va a hacer una invitación especial para que le siga con todo el corazón. Así que, entendiendo esto, José había escuchado a nuestro Señor Jesucristo, había escuchado sus enseñanzas y había también reconocido que algo extraordinario había pasado, enseñaba a este maestro. Dice la Biblia aquí en el capítulo 27, quien había creído nuestro anuncio. Estoy leyendo el libro de Isaías, que el libro de Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Bueno, esto de ser elegido por Jesús y escuchar al Señor tenía que ver con las profecías acerca del Mesías y entender con claridad que el Mesías no iba a ser un hombre popular, no iba a ser un líder popular, pero a pesar de eso había que hacer un escogimiento, y el profeta dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No es lo que dicen que va a ser, pero lo que dice es muy poderoso y habla a nuestras vidas, ¿ya? Y entonces dice, para que le veamos sin atractivo y le deseemos. Y entonces dice, él será varón de dolores y experimentado en quebranto. En contra del resto del Sanedrín, José de Arimatea no había estado de acuerdo en la crucifixión de Jesucristo como miembro del prominente concilio, dice Marcos 15:43. Hacía otra cosa, que dice que él esperaba el reino de Dios en Marcos 15:44. Era un varón bueno y justo, dice Lucas 23:50. Así que había llenado ya ciertas expectativas, había escuchado al Señor, había entendido que nuestro Señor, a pesar de que no llenaba el perfil que tenían los maestros de la ley en ese tiempo, él era el enviado de Dios. Esto había sido así en la vida de José de Arimatea, pero secretamente. Esa es la idea, hermanos. Un creyente, un seguidor de Jesús, tiene que dar un paso extra. O sea, uno empieza como seguidor de Jesús, escuchando sus enseñanzas, entendiendo lo que Él dice, y muchas veces viendo la confrontación de su mensaje y dándonos cuenta que este maestro requiere de nosotros algo más, que solo simpaticemos con él. Después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí encontramos ya que José de Arimatea, pasan 3 años, ¿verdad?, escuchando al Señor. Se da esta confrontación. Él lo defiende en el concilio, pero obviamente la mayoría siempre ganó ahí y crucificaron al Señor. Había seguido a Jesús secretamente, pero llega un momento en que el discípulo tiene que definirse. Y definirse para ser un discípulo público. Y él tomó este momento la decisión, después de la muerte del Señor. Él valerosamente, y se requería valor para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús había sido crucificado como un delincuente y también como un traidor. Y él era un sucesor, uno que competía con el reino que Pilato representaba, que era el reino, el emperador César. Así que no era solamente de decirle, deme el cuerpo de ese desgraciado, yo lo voy a... No, ese desgraciado estaba ahí porque estaba en contra de los judíos y a la vez la ley. Claro, Pilato sabía que era un hombre inocente, pero de todas maneras Pilato representaba al reino. Para ser discípulo había que haber pasado tiempo con Jesús, como María a sus pies, como Pablo a los pies de Gamaliel.
Se necesita ese espacio. No se puede ser discípulo de un día para otro, quiere decir. Entonces, si usted empezó a caminar con el Señor, está en el punto de inicio, pero usted tiene que caminar un poco más hacia el compromiso que el discipulado se requiere. Porque uno se convierte en un discípulo de Jesús. No nace siendo discípulo. El discipulado tiene como ciertas características que lo hacen a uno estar en un punto de compromiso más alto. Y es donde Dios nos quiere llevar. Por ejemplo, Jesús dice en Lucas 14, 4, 25, grandes multitudes iban con él. De pronto el Señor se da vuelta y dice, momento, señores. Una aclaración. Si quieren ser discípulos de Jesús, tienen que estar dispuestos, en primer lugar, a renunciar a padre, madre, hermanos, hijos. Tienen que poner en segundo lugar tierras, posesiones, todo. Tienen que además tomar su cruz y tienen que además seguirme cada día. Ya ahí es confrontación, porque a un discípulo se le plantea la realidad como es. No era sencillamente, hermano, yo quiero, qué lindo Jesús, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado. Así que ese tema, lo que exige Jesús es demasiado para mí. Bueno, dice Lucas que muchos de ellos se volvieron atrás aquel día. Había que estar dispuestos a amar más a Jesús y su causa que a mamá, papá, hermanos, madre, hijos y hermanas y aún su propia vida. No puede ser mi discípulo si no lleva su cruz y viene en pos de mí todos los días. Llevar la cruz era, no era que uno tenía que ser crucificado literalmente, sino llevar la cruz significaba estar dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Y si fuese morir, morir. Hasta ahí llegaba el compromiso del discipulado. Mateo 10:57 dice que al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Y entonces vea la expresión que dice, convertido en discípulo. Porque el discípulo no nace en la conversión, nace como hijo de Dios. Pero el discipulado es un proceso de compromiso que requiere cambios internos en mi vida, cambio de prioridades y cambio de señoríos en mi vida, en donde yo tengo que tomar decisiones. Es que no había sido un discípulo hasta este momento, sino un seguidor, uno que patentizaba con las palabras de Jesús, pero ahora se convierte en un discípulo. Así que la conversión es el cambio interno que se expresa con acciones de justicia cuando hemos cambiado en el Señor. Decimos, es un hombre convertido, decimos. Es decir, ha habido un cambio interno en mi corazón, pero que se expresa con acciones en el día a día de nuestra vida. Identificarse como un discípulo era otro concepto, hermanos, que estar entre el grupo, entre el gran grupo, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que multitudes le seguían, pero en esas multitudes habían personas que sí patentizaban con Jesús, aceptaban lo que Jesús decía, pero a la hora de tomar decisiones, ellos decían, no, está muy difícil eso. José de Arimatea, miembro prominente del concilio, también esperaba el reino de Dios, llenándose de valor. Entró donde estaba Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Un discípulo toma decisiones ya riesgosas por caminar con el Señor. Bueno, sí, vas a ser menospreciado, vas a ser risa de otros, pero tomas la decisión. ¿Por qué? Tienes un compromiso más alto en tu vida de seguimiento con el Señor. Pilatos le reprendió, se sorprendió de que ya hubiera muerto Jesús, porque los muertos, digamos, la crucifixión era un proceso de muerte en el que los muertos, las personas no se morían rápido,
sino sufrían muchísimo, se desangraban gota a gota, y la muerte se podía tardar hasta, algunos dicen que hasta una semana y hasta más. Entonces, cuando Jesús fue sepultado el viernes a las 3 de la tarde, y ya a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, él fue muerto a las 3, decimos, ¿verdad? Crucificado, lo llevaron a la cruz desde las 9, y a las 3 de la tarde en adelante es donde él dice que expira y entregó su espíritu. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo mataron. Pues dice: pero hermano, dice, mire, Juan, hablando de Jesús en Juan 10, dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, desde la perspectiva teológica, Jesús no lo mataron. Jesús dio su vida, ofrendó su vida por nosotros. Porque un discípulo es eso, hermanos. Viene a ser un imitador de Jesús en su entrega a la voluntad de Dios. El discípulo no responde emotivamente, no responde al clamor de la multitud, responde al entendimiento de que en Él está el camino, en que Él es la verdad, que Él merece nuestra obediencia, y nosotros decidimos poner nuestra vida a su servicio. Y por eso es de que cuando Él tiene que tomar las decisiones, bueno, ahora había que sepultar al Señor. ¿Quién se animaría a ir? Bueno, José de Arimatea tenía, digamos, como él era un hombre rico, seguramente tenía, ¿cómo se llama eso? La solvencia, pero era una persona reconocida ante la comunidad, era parte del Sanedrín, habían llegado de la representación del Sanedrín ante Pilatos, pero nunca se había identificado como discípulo. Y ahora él llega y dice: ¿por qué tú vienes a pedir el cuerpo de este desgraciado que los discípulos despreciaron? ¿Ya? Sí, por eso se llenó de valor. Es otra característica del discípulo. Se enfrenta a sus miedos y decide hacer lo que tiene que hacer para el Señor. Y va y pide el cuerpo. Pilato dice: pero hermano, no se ha muerto todavía, si aquí esos tardan muchos días. Se sorprendió, por eso dice que le preguntó a un soldado, y el soldado fue y le tiró un flechazo a nuestro Señor y salió agua y sangre del costado, ¿verdad? Porque Jesús había entregado su espíritu. Pero Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Murió nuestro Señor? Sí. Así que el discípulo tiene esa cosa, que ha pasado de ser un seguidor a tomar decisiones confrontativas en su vida que lo identifican sin duda que él es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y José de Arimatea llega a ese punto. Pero el discípulo también llega a tener otra característica: desarrolla pasión y amor por su Señor y por su causa. Un discípulo es una persona totalmente confiable. ¿Por qué? Porque el Señor puede poner en él sus valores, su causa, sus principios, su misión, y él estar seguro que lo va a hacer, porque ama a su Señor. Bueno, así que, por ejemplo, una de las primeras cosas que encontramos nosotros cuando un discípulo está integrado al propósito de Dios es que él contribuye para el cumplimiento de la misión de Dios en el mundo. Fíjese que Isaías 59 nos dice que Jesús no solamente fue una persona que no tenía atractivo para los líderes religiosos de la época, sino también nos habla de algo que tenía que ver con su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Así se dispuso. No sé cómo terminaban los crucificados, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por eso es que Mateo dice que José de Arimatea era un hombre honorable y rico.
Y entonces cuando el discípulo comienza a mover su vida y a través del conocimiento, del mover de su vida, el cumplimiento de la palabra se va dando a través de lo que él hace. Y aquí encontramos que José de Arimatea es el cumplidor de esta profecía, porque todo tenía que cumplirse en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo sirve a Jesús intencionalmente. Ya no es aquella cosa que si siento, ay hermano, es que yo no siento hacer eso. ¿Y de dónde dice que el discípulo siente? Pues leíamos Juan 6, en donde Jesús les dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Desde entonces, dice, la gente dijo: ¿cómo queremos que te comamos nosotros y te bebamos la sangre? Jesús dijo: yo no estoy hablando de eso, estaba hablando de seguir conmigo hasta las últimas consecuencias. Y entonces muchos comenzaron a irse, y le dijo a sus discípulos: pues si ustedes quieren, pueden irse también. Pues entonces Pedro, cuando dice: ¿a quién iremos, Señor? Nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, y que en ti encontramos nosotros las palabras de vida eterna. Y entonces el discípulo comienza a servir la causa de Cristo con intencionalidad. Tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en un lienzo limpio de lino, lo puso en el sepulcro nuevo. Tiene una parte romántica esto. Ay, qué pasión, qué detalle el de José de Arimatea, ¿no? Pues todo eso sí. Pero ¿sabe qué eso fue? Fue planificado. Fue una cosa planificada. ¿Por qué? Porque el servicio es intencional. No ocurre así de que, ay, que sentimientos tenemos, pues no los hacemos. Entonces, el discípulo usa lo que Dios le ha dado para devolverle a Dios de lo recibido. Su servicio tiene un costo, dice Mateo, dice Marcos 15:46. Fue ante Pilatos. Podría ser que no regresara ese día si Pilatos decidía tomarlo como un traidor. Recuerden que Jesús había sido crucificado como rey de los judíos, competía con César, compró un lienzo. ¿Sabe cuánto significa eso? Había que pensar dónde había, cuánto costaba. Compró un lienzo, bajó el cuerpo de Jesús, lo puso en el sepulcro. Dice que compró 32 kilos de especias para poder preparar el cuerpo de Cristo. Todo eso es, hermanos, intencionalidad directa. No sucede, ay, fíjese que yo pensé en sepultarlo y me cayó aquí los 32 kilos. Y vino un hermano y dijo: aquí está el lino. Él dijo: vamos a ver qué tenemos que hacer para sepultar a Jesús. Hay que ir ante Pilato a pedirlo. Ay, pero vos sabes lo que eso implica. Pero hay que ir, yo voy. Y con él Nicodemo. Se llevó a Nicodemo. Segundo, hay que comprar estas cosas. Bueno, la disponibilidad. Bueno, la disponibilidad en la obra de un discípulo también. Un discípulo es una persona que tiene una intencionalidad, se ha puesto disponible al Señor. Intencionalmente le dice al Señor: yo soy tuyo. También usa sus recursos para ponerlos al Señor de la obra. Y luego se pone disponible, aunque eso sea peligroso. La disponibilidad es la decisión de hacer que lo que el maestro pide en el momento indicado se haga. Que lo que el Señor dijo que había que cumplir, hay que cumplirlo. Y lo hizo salir de su casa y ir a un lugar determinado. Planificó lo que iba a hacer y lo hizo. El discípulo no se queda en la intención, siempre lo hace. Y entonces tenemos otra característica del discípulo. Y hay otra característica que tiene un discípulo verdadero. Y es: un discípulo ha aprendido a hacer discípulos. Hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí hemos simpatizado con las enseñanzas de Jesús. Creemos las enseñanzas de Jesús. Yo creo que en algún momento nosotros hemos decidido servir a Jesús. Y hemos decidido poner también nuestros bienes al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que nos cuesta mucho cumplir para ser discípulos.
es hacer discípulos. Aquí nos quedamos cortos, hermanos. Y yo confieso que esta es la parte más difícil de cumplir como discípulo. Hacer discípulos. Vamos a repetir lo que decía, lo que dijo Jesús en la Gran Comisión. Por tanto, repitámoslo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he dado. Y aquí yo, esta mañana estaba yo pensando, este requisito no lo cumplimos muchos, aun cuando decimos que amamos a Dios. Y aquí es donde se prueba que usted es un discípulo. Un discípulo no solamente simpatiza con su Señor. Un discípulo no solamente le ha dicho que sí al Señor. Un discípulo no le ha dicho, Señor, también te doy dinero. Te doy dinero para tu causa. Amo tu causa y doy dinero. Porque eso es, un discípulo es una persona que ha decidido salir de la clandestinidad, porque era un discípulo secreto, pero un día dijo, yo voy a ponerme enfrente y voy a decir, soy discípulo de ese que mataron y yo quiero hacer algo por él. Ya, sale uno de la clandestinidad diciendo, soy un discípulo del Señor. Y la última cosa que uno tiene que hacer es hacer discípulos. Hacer discípulos. Después de todo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, mire, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse al cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, dice Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto de mirra y de aloe con 100 libras. Estos dos discípulos habían sido secretos, discípulos que coincidían con las ideas de Jesús del reino, esperaban el reino, vivían una vida justa, pero nunca habían dicho públicamente, soy discípulo de Jesús. Bueno, hermanos, ¿de qué se trata el discipulado? Es ayudar a otro a salir de la clandestinidad. Y si se da cuenta aquí, hay muchos viviendo en las, ¿cómo se llamaban? Las tumbas, donde se hacían los cultos en el primer siglo, ¿bien? ¿Cómo? Las catacumbas. Hay mucho creyente viviendo en las catacumbas todavía, hermano. Ay, no ve uno nada de ellos. ¿Por qué? Bueno, ellos son simpatizantes de Jesús. Tienen que salir de esa clandestinidad, mis amados. ¿Por qué? Porque no se puede ser discípulo de la secreta. Tenemos que ser públicamente declarados. Y entonces me llama la atención cómo Nicodemo, cómo José de Arimatea sale con Nicodemo. Otro que había ido a visitar a Jesús de noche, Juan 3. Por temor a los judíos, dice la palabra del Señor. Ayuda a otros a convertirse en seguidores de Jesús. Ya no van de noche ante Jesús, van en el día, públicamente, frente a la corte, diciendo, venimos a reclamar el cuerpo de nuestro Señor. Queremos darle sepultura honrosa al Rey de los judíos. Y eso, para eso sí, hermano, se requería ya valor. Tomaron el cuerpo de Jesús, trabajaron juntos para darle sepultura honrosa y cumplir lo que la palabra había dicho. Con los malvados fue puesto en su muerte, mas con los ricos fue en su sepultura, aunque nunca hizo engaño ni hubo maldad en su boca. Es interesante esta parte, hermanos, y yo quiero decirles que aquí hay algo que tenemos que hacer nosotros de un cambio, una actitud nuestra. ¿Usted es un seguidor de Jesús? Amén. Pues, bendito Dios. Estamos en la misma fila, hermanos. Estamos en la misma. Estamos seguidores de Jesús. Pero para ser seguidor de Jesús, tengo que convertirme en discípulo. Y el discípulo no nace
se hace discípulo. Uno se hace discípulo porque uno aprende cómo vivir. Ahora, claro, hermanos, es que no es fácil renunciar a todo y decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, el discípulo se convierte en discípulo cuando finalmente renuncia a su voluntad de hacer lo que quiere en la vida y decide hacer lo que su Señor le pide que haga, hasta las últimas consecuencias. Se convierte en discípulo de Jesús. Pero un discípulo necesita hacer algo más. Tiene que plantarse públicamente y decir: soy discípulo de Jesús. Represento su señorío, represento su reino, me he incluido en su reino. Yo represento también lo que Jesús representa. Bueno, eso fue lo que hizo Nicodemo. Y por último, hermanos, hacer discípulos. Hacer discípulos. Ay. Eso quiere decir que usted tiene que tomar a alguien y llevárselo con usted ante Pilatos. Pero vos fuiste el que diste el voto con el concilio para que lo mataran. No, yo nunca estuve de acuerdo en eso. Jamás estuve de acuerdo en eso. Quiero que lo sepas. Etcétera, etcétera, ¿no? Comienza el discípulo a declararse. Y el discípulo dice: ¿y vos? Lo mismo que José dijo, ¿verdad? Que tal vez Nicodemo no sabía cómo decirle, porque recuerden que los discípulos, hermanos, no quiere decir que lo saben todo. Dice que cuando llevaron a aquel endemoniado ante los discípulos, al hijo, el papá que llevó a su hijo endemoniado, los discípulos no podían sacarlo. Y llegan ante el Señor y dicen: mira, le dijimos a tus discípulos que sacaran fuera a ese demonio, pero no pueden sacarlo fuera. Vení vos a ver si ese es algo. Sí, hermanos, y los discípulos no quiere decir que podemos hacer todo, pero tenemos un compromiso con Jesús hasta la muerte. Y el discípulo se compromete a hacer discípulos y hace discípulos. Ahora, usted me dice: bueno, pastor, pero yo estoy tarde para comenzar en eso. Pues no, hermanos. Pídale un discípulo al Señor, porque tenemos mucho creyente y seguidor, mas no discípulos. Los discípulos son los que Jesús escogió. La Biblia dice que al final eran los 12, ¿verdad? Pero cuando Él se fue, dice Mateo que eran como 500. Pero cuando están reunidos en el Pentecostés, porque había ya el movimiento, se comenzó a purificar, dice que el Pentecostés vino sobre 120 de ellos. Es posible que los 500 sí estaban entre los que simpatizaban, más con los que comenzó la iglesia fueron 120 en Hechos 2. Y ahí el Señor derramó. Así que no eran solamente 12 discípulos, 12 apóstoles, pero discípulos muchos. Jesús levantó discípulos que no necesariamente algunos los levantó Él directamente, porque por ejemplo José de Arimatea levantó a Nicodemo y las Marías jalaron otras y así sucesivamente se convirtieron al Señor. Bueno, yo quiero desafiarles, hermanos. Este requisito es un requisito que no se puede hacer si usted no es discípulo. Entonces la primera cosa, necesita ser un discípulo del Señor. Y la segunda cosa es pedirle a Dios un discípulo. Pues yo no tengo respuesta más que escoger un discípulo, pero yo quiero animarle a usted. ¿Usted es un discípulo de Jesús? ¿Quién lo está siguiendo? ¿Quién lo está siguiendo? Ahí está. Es que entonces uno dice: bueno, ahora hermanos, no, a mí póngame como seguidor, ¿va? Ahora, no, pastor, a mí anóteme entre los seguidores.
es que la idea es que Jesús no vino a ser discípulos. ¿Ya? Ay, perdónanos, Señor, porque de verdad que sí, no somos lo que pareciera, hermanos. Entonces yo quiero invitarles en el nombre del Señor. Comience a orar por un discípulo. Ahora comience a agarrar uno de la congregación. Una mujer toma a una mujer, un hombre toma a un hombre, una joven puede tomar a una joven, ¿verdad? Así sucesivamente podemos hacerlo. ¿Para qué? Usted va a encargarse de levantar el nivel de esa persona. Va a decidir que va a levantar el nivel de vida de esa persona. Eso quiere decir que va a comenzar a orar, va a comenzar a invitarlo a hacer lo que usted hace por Jesús, a imitar a Jesús en su entrega hasta la muerte. De eso estamos hablando. Quiero animarles, hermanos, a que lo hagamos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, es a los discípulos a quienes se encomendó la gran comisión. No fue a las multitudes, fue a los discípulos a quienes les dijo: ahora yo quiero que ustedes vayan a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Es con estos discípulos con los que el Señor cuenta para completar su gran propósito en la tierra, para bendecir sus vidas, para ganar las familias, para atraer a la gente a su cuerpo. Somos nosotros, hermanos, las personas comprometidas. Pero no puede el Señor hacer nada si usted no tiene un compromiso. Y por supuesto nosotros hablamos de tener un compromiso con esta congregación también. ¿Por qué? Porque aquí estamos reunidos nosotros, tener un compromiso de trabajo en lo que estamos promoviendo en esta congregación. Bueno, y después, primeramente con el Señor, y usted aquí viene a decir: bueno, yo tomaré a alguien. Bueno, les quiero retar en esa mañana. ¿Tomará a alguno usted? Y me gustaría que me lo reporten, que me digan: pastor, voy a tomar a fulana de tal. Pues si usted dice: no, pastor, yo necesito un discipulador. Bueno, puede escoger un discipulador o una discipuladora, decirle: pastor, yo he escogido como discipuladora a fulana de tal y ella aceptó que lo va a hacer conmigo. ¿Ya? Vamos a hacer eso, hermanos. Amén. ¿Queremos hacerlo, hermanos? Ahora, ¿por qué? Porque la obra de Dios se va a realizar con los discípulos. Porque los discípulos son con los que Jesús cuenta. Si aquellos discípulos le dijeron: ¿quieren acaso irse ustedes? Dijo el Señor: ¿cómo no vamos a ir si vos ya nos comprometiste? Si nosotros sabemos que sos el único camino. Y en contra de sus deseos, en contra de todo lo que pasaba en la popularidad, ellos fueron con Jesús hasta el final. Claro, hermanos, encontramos debilidades en el seguimiento, pero ¿quién no es débil en un momento dado? Entonces yo quiero desafiarles esta mañana. En primer lugar, yo quisiera que oráramos para que nosotros pudiésemos responder a esta demanda. Si se da cuenta, hermanos, es más fácil dar dinero, apoyar, que ser discípulo, que hacer discípulos. Y algunos hemos llegado hasta apoyar con compromiso la obra. Algunos no han llegado a ese nivel todavía. Necesitan pasar a ese otro nivel. Pero el siguiente nivel es atreverte a ser discípulo de alguien o discipular a alguien. Ese punto tienes que completarlo, porque es donde se realiza todo el gran concepto que Jesús tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana oramos. El desafío es muy fuerte, Señor, y es un desafío que tú le lanzaste a tus seguidores. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer las cosas en nosotros. Tú puedes hacer que nuestra vida fluya en ese río que tú tienes planificado que debe fluir. Y sabes bien, Señor, que es más fácil ser solo un seguidor. Pero no queremos ser solo seguidores, queremos ser discípulos.
Queremos levantar una iglesia de discípulos. Queremos, oh Señor, que podamos nosotros entrenar a otros discípulos y caminar con ellos para poder testificar juntos de la obra realizada en la cruz por nosotros. Queremos ser esos discípulos sobre los que has hecho descansar tu misión en el mundo. La misión redentora de llevarla a todas las naciones es sobre nosotros. Queremos ser esos discípulos, oh Padre. Y por eso estamos aquí esta mañana, agradecidos de que nos hayas permitido estarte escuchando. Yo quiero orar en el nombre de Jesús por los hermanos que tienen una vida que podrían comunicar, Señor, una vida que representa el reino de Dios con plenitud, que tienen la responsabilidad de entrenar a otros, que puedan, Señor, verse como esas posibilidades de escoger un discípulo, trabajar con él, llevarlo, Señor, a un punto de madurez y de responsabilidad mayor en su vida, y que podamos ver un crecimiento integral en la vida de ellos. Te ruego en el nombre de Jesús que nos permitas descubrirnos a nosotros mismos en medio de nuestros temores y en medio de las oportunidades y en medio de las circunstancias, como se dio con José de Arimatea. Había una necesidad. Él conocía cosas de Jesús, él sabía cosas, él creía lo que Jesús había dicho muchas veces, pero no se había atrevido a salir para ponerse enfrente y decir: yo creo en la causa de este hombre y quiero hacer algo por él. Y creo, Señor, que esa es la parte más crítica en la que nos encontramos muchos de nosotros. Nosotros tenemos compromiso contigo, mas no tenemos compromiso con el discipulado. Y sencillamente no estamos logrando todo el efecto que quisiéramos por ese contenido. Te ruego en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, aquí hay personas que tienen mucho que enseñar. Tienen la capacidad, Señor, para reproducirse en otra vida. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tomes a esas personas esta mañana y decidas levantarlas, Señor, como aquellas en quienes haces descansar los destinos de todas las naciones sobre sus manos. Yo quiero invitarles, hermanos. ¿Piensa usted que es una persona en quien Dios puede poner en sus manos los destinos de otros y usted ser capaz de hacer lo que Dios espera? Pues yo quiero invitarle. Si usted dice: Señor, yo no tengo muchas cosas que aprender todavía, pero el compromiso lo tengo, quiero invitarle entonces a que venga y oremos juntos al Señor y pidamos al Señor esta mañana esa capacidad para hacerlo. Venga hoy, hermano. Si Dios le ha dicho: yo creo que tú puedes hacerlo, yo quiero que tú lo hagas, pero tienes que comprometerte también. ¿Quiénes quieren venir, hermanos, esta mañana aquí? Pues podamos pasar al altar y orar juntos y ponernos delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero hacerlo. Todos ustedes necesitan ser discipulados, entonces. Eso quiere decir, hermanos, que Dios aquí solo tiene personas. No, aquí hay personas que ya están listas. Tienen mucho que dar, hermanos, ustedes. Y quiero invitarles a que hoy le digan al Señor: yo lo voy a hacer, Señor. 12 bastaron, Señor,
para comenzar el movimiento de la predicación a todas las naciones. Pero eran 12 hombres que estuvieron y te dijeron: yo quiero hacerlo, Señor, yo quiero hacerlo, Señor. No voy a... Así que te pedimos esta mañana, mira a estas hermanas y estos hermanos que están diciéndote esta mañana: quiero hacerlo, Señor. Quiero y confío en el poder de tu palabra. Quiero ser un José de Arimatea, Señor, que le tomó tiempo, pero lo hizo, Señor. Y cuando lo hizo, fue exactamente para completar una profecía que había sido dada, que faltaba cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hacen los discípulos: hacen que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra y a favor de otros, por sus acciones de obediencia. Nos rendimos a ti, Señor. Sabemos que aquí hay discípulos y aquí hay personas a quienes tú vas a tomar, Señor, y los vas a levantar para llevarlos a un nivel nuevo. Gracias, oh Padre. Bendice a tus pueblos, Señor. Suple tú lo que necesita tu pueblo: valor, fuerza, intencionalidad, recursos, provisión. Trae los recursos que tus siervos y tus siervas necesitan, Señor. Llévales a encontrar esas personas en quienes van a poder reproducirse para la gloria de tu nombre. Gracias, oh Padre, por Jesús nuestro Señor. Oramos esta mañana confiando en ti. Amén.